Cada día, en todo el mundo, se consumen más de 9.000 millones de kilos de pan. En algunos países, como Turquía y Alemania, una persona puede llegar a comer más de 80 kilos de pan al año. En Francia, el pan es tan esencial que existen más de 35.000 panaderías y, en América Latina, el pan dulce y el pan de sal son parte del desayuno de millones de personas. Pero, aunque el pan es un alimento universal, pocos saben todo lo que ocurre antes de que llegue a tu mesa. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una simple espiga de trigo se convierte en un pan esponjoso y crujiente? ¿Qué secretos se esconden detrás de su elaboración? Hoy vamos a recorrer cada paso del proceso, desde los campos de cultivo hasta la panadería. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará la forma en la que ves el pan para siempre. No olvides suscribirte, porque estamos a punto de empezar. El pan es un alimento tan común que pocas veces nos detenemos a pensar en los ingredientes que lo componen y de dónde provienen. Pero detrás de una simple rebanada de pan hay una historia que comienza mucho antes de que la harina toque la mesa del panadero. Todo empieza con el trigo, un cereal cultivado en vastas llanuras de países como Estados Unidos, Rusia, Canadá y Argentina, donde los campos dorados se extienden hasta donde alcanza la vista. Tras la cosecha, los granos pasan por un proceso de limpieza y molienda en gigantescos molinos industriales, donde se obtiene la harina. Dependiendo del tipo de refinado, se producen harinas más o menos integrales, con diferentes propiedades que influirán en la textura y el sabor del pan. Luego está la levadura, ese pequeño organismo que transforma la masa en algo esponjoso y ligero. Existen diferentes tipos, desde la levadura comercial, cultivada en laboratorios a partir de microorganismos específicos, hasta la tradicional masa madre, un fermento natural que los panaderos crean con harina y agua, dejando que las bacterias y levaduras del ambiente hagan su trabajo. Sin este ingrediente, el pan no crecería y carecería de su característica textura aireada. El agua y la sal, aunque parezcan simples, son esenciales en la panadería. La calidad del agua influye en la hidratación de la masa y puede cambiar el resultado final, mientras que la sal no solo aporta sabor, sino que también regula la actividad de la levadura y fortalece la estructura del gluten, dándole firmeza al pan. Dependiendo del tipo de pan que se quiera producir, se pueden añadir otros ingredientes. Algunas recetas incluyen azúcar o miel para potenciar el dorado y darle un ligero toque dulce. En otras se incorporan grasas como mantequilla, aceite o manteca, que suavizan la miga y prolongan la frescura del pan. Ingredientes como la leche o los huevos se usan en panes más enriquecidos, aportando una textura tierna y un sabor más pronunciado. Cada uno de estos elementos cumple un papel fundamental en la fabricación del pan. No es solo mezclar y hornear, sino entender cómo cada ingrediente contribuye a la textura, el sabor y la conservación. Es un proceso que ha sido perfeccionado a lo largo de los siglos y que, aunque hoy en día está industrializado en muchos lugares, sigue manteniendo su esencia en la panadería artesanal. Cada ingrediente cumple un papel esencial y, aunque parezca que solo estamos mezclando cosas en un tazón, en realidad estamos iniciando una transformación química que convertirá esta mezcla en algo delicioso. Ahora que conocemos los ingredientes, suscríbete y veamos juntos cómo se combinan para formar la masa perfecta. El objetivo aquí es lograr una masa uniforme, donde todos los ingredientes se integren perfectamente. Pero esto es solo el inicio, porque lo que realmente define la textura del pan es el siguiente paso: el amasado. Durante el amasado, la magia del pan empieza a ocurrir. Es aquí donde el gluten, esa proteína presente en la harina de trigo, se desarrolla y forma una especie de red elástica que atrapará el aire dentro de la masa. Cuanto más se amasa, más fuerza y elasticidad obtiene la masa, lo que permitirá que el pan sea esponjoso por dentro y con una corteza perfecta por fuera. En panaderías industriales, este proceso se hace con grandes amasadoras mecánicas que trabajan en cuestión de minutos. En cambio, en métodos más tradicionales, el amasado manual puede durar hasta 20 minutos, dependiendo del tipo de pan que se quiera lograr. Luego viene una de las fases más cruciales: la fermentación. Aquí es donde la levadura empieza a hacer su trabajo. Al alimentarse de los azúcares presentes en la harina, la levadura libera dióxido de carbono, lo que hace que la masa crezca y se llene de pequeñas burbujas de aire.
Este proceso puede durar desde 30 minutos hasta varias horas, dependiendo del tipo de pan y de la temperatura ambiente. Cuanto más tiempo repose la masa, más complejos serán sus sabores y mejor será su textura. En este punto, la masa ha cambiado por completo. Ha pasado de ser una mezcla densa a una estructura ligera y aireada. Pero aún falta darle forma y permitir que la fermentación continúe antes de llevarla al horno. Así que, ahora que la masa ha cobrado vida, es momento de convertirla en las piezas de pan que todos conocemos. Es momento de que te suscribas para no perderte lo que viene. Una vez que la masa ha fermentado por primera vez, ha aumentado de tamaño y desarrollado su sabor, llega el momento de darle forma. Este es un paso crucial, porque define la apariencia y textura final del pan. Dependiendo del tipo de pan, el modelado puede ser diferente. Para hacer baguetes, la masa se estira en cilindros largos y delgados. Para los bolillos o panecillos, se cortan porciones más pequeñas y se les da una forma ovalada. En el caso del pan de molde, la masa se coloca en moldes rectangulares que le darán su estructura característica. Y en panes más elaborados, como el brioche o la rosca, el modelado puede incluir trenzados o diseños más artísticos. Pero aquí no termina el proceso. Después de darle forma, el pan necesita una segunda fermentación. En esta etapa, la levadura sigue trabajando, produciendo más gas y permitiendo que la masa se expanda aún más. Este paso es clave porque es lo que hace que el pan quede esponjoso y ligero. Si se horneara sin esta segunda fermentación, el pan quedaría demasiado denso y no tendría la textura aireada que todos conocemos. El tiempo de esta fermentación varía según el pan y las condiciones de temperatura y humedad. En panaderías industriales, se controla meticulosamente para que cada pieza tenga el mismo volumen y consistencia. En panaderías artesanales, este proceso es más natural y puede durar más tiempo, lo que le da al pan un sabor más profundo. Después de esta última espera, la masa ya está lista. Ha crecido, ha tomado su forma final y está preparada para el momento más esperado, el horneado. Aquí es donde el pan se transforma definitivamente en ese alimento dorado, crujiente y delicioso que todos conocemos. Después de horas de preparación, la masa finalmente entra en su fase más crítica, el horneado. Es aquí donde la magia sucede, donde esa masa suave y aireada se transforma en un pan dorado, crujiente y delicioso. Pero este proceso no es tan simple como meter el pan en el horno y esperar. Todo depende de la temperatura, el tiempo y la forma en que el calor actúa sobre la masa. Cada tipo de pan necesita un tratamiento específico. Los panes rústicos, como la baguette o el pan campesino, se hornean a temperaturas altas, entre 220 y 250 grados centígrados, lo que permite que se forme una corteza crujiente mientras el interior se mantiene esponjoso. En cambio, panes más suaves, como el pan de molde o los panes dulces, requieren temperaturas más bajas, alrededor de 180 a 200 grados Celsius, para que el calor penetre lentamente y la miga quede tierna. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que el pan obtenga ese color dorado y ese aroma irresistible? La respuesta está en la reacción de Maillard, un proceso químico que ocurre cuando los azúcares y las proteínas de la masa reaccionan al calor, creando esa corteza caramelizada y llena de sabor. Además, en algunos hornos se inyecta vapor al inicio de la cocción, lo que ayuda a que el pan crezca mejor y desarrolle una textura más crujiente. El proceso también cambia según el tipo de panadería. En las industriales, los hornos de túnel pueden hornear miles de panes a la vez en tiempos perfectamente controlados. En cambio, en panaderías artesanales, los hornos de piedra o de leña aportan un calor más envolvente y un sabor único, imposible de replicar en la producción masiva. Finalmente, tras unos minutos en el horno, el pan está listo. Pero antes de poder disfrutarlo, aún hay un paso más, el enfriado. Un proceso esencial que garantiza que el pan tenga la textura y el sabor perfectos. Suscríbete y conozcamos juntos lo que sigue. Aunque el pan recién salido del horno parece listo para comerse, hay un último paso fundamental antes de que llegue a nuestras manos, el enfriado. Este proceso es clave para evitar que el pan quede chicloso o se hunda al cortarlo. Cuando el pan aún está caliente, su interior sigue liberando humedad. Si se corta o se empaqueta demasiado pronto,
el vapor atrapado hará que la miga se vuelva gomosa y que la corteza pierda su textura crujiente. Por eso, en panaderías artesanales, los panes se dejan reposar sobre rejillas de enfriamiento durante al menos 1 hora, permitiendo que la estructura interna termine de asentarse. En la producción industrial, este proceso se acelera con cintas transportadoras que recorren túneles de enfriamiento, reduciendo la temperatura de los panes en minutos sin afectar su calidad. Una vez que el pan está completamente frío, pasa al empaque. Aquí, el objetivo es mantener la frescura el mayor tiempo posible. Los panes comerciales suelen envasarse en bolsas de plástico que ayudan a conservar la humedad y evitar que se endurezcan rápidamente. En panaderías más tradicionales, el pan se vende en bolsas de papel, lo que permite que respire y mantenga su corteza crujiente. Para prolongar la vida útil del pan, en la industria se utilizan conservantes. Algunos son naturales, como el vinagre o la masa madre, que retrasan el crecimiento de hongos. Otros, como los sorbatos o propionatos, son conservantes artificiales que pueden extender la frescura del pan por semanas. Así, después de un largo proceso que va desde la molienda del trigo hasta el empaquetado final, el pan está listo para llegar a supermercados, panaderías y, finalmente, a tu mesa. Ahora que conoces todo el trabajo que hay detrás de una simple barra de pan, ¿alguna vez volverás a verlo de la misma manera? Desde un simple grano de trigo hasta un pan recién horneado, cada paso en este proceso es una combinación de ciencia, tradición y pasión. La próxima vez que tomes un trozo de pan, tal vez lo mires con otros ojos, sabiendo todo el camino que ha recorrido antes de llegar a tu mesa. Pero el pan rara vez se come solo. Para muchos, no hay mejor combinación que una buena rebanada acompañada de un vaso de leche. Y si te has preguntado alguna vez cómo se produce la leche que llega a los supermercados, te sorprendería descubrir que su proceso de fabricación es igual de fascinante que el del pan. Desde las granjas hasta el envasado, la leche pasa por un proceso complejo para garantizar su frescura y calidad. Haz clic en el video que aparece en pantalla y descubre todo lo que ocurre antes de que la leche llegue a tu hogar. Nos vemos allá, no olvides suscribirte.